Hola, muy buenas. Seguimos con nuestro curso. Ya habíamos trabajado producto interno, norma, distancia. Estamos estudiando la estructura de Rn. Y habíamos dicho que la norma se definía como la raíz positiva de un vector consigo mismo. ¿Sí? La norma de x, cuando x es un vector de Rn. Pero hay otras normas, hay otras dos, por lo menos. De hecho, teóricamente hay una infinidad de normas, pero se estudian otras dos en este curso de cálculo en Rn. Está la norma 1, que se define como la suma de los valores absolutos de las componentes. ¿Sí? O sea, lo podemos poner con notación sigma. La suma desde j igual que 1 hasta n de valor absoluto de xj. También está la norma del supremo o norma infinita. Aquí está. Que se define como el máximo de cada una de esas componentes en valor absoluto. Máximo de valor absoluto de x1, valor absoluto de x2, etc. Valor absoluto de xn. Estas tres normas, y de hecho cualquier norma, tiene que ser una función que vaya de Rn a R, que cumpla cuatro propiedades, que sea no negativa, que la norma vale 0 si y solo si el vector vale 0. Esta del producto alfa x, en la norma, es valor absoluto de alfa por la norma de x, sea norma euclidiana, norma 1, norma infinita, la que sea, y la desigualdad del triángulo. La desigualdad de Schwarz es un caso aparte, pero basta con que se cumplan las primeras cuatro propiedades para que sea norma. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es demostrar que estas dos nuevas normas que estamos escribiendo, en efecto, son normas. Vamos a comenzar. Por acá pongo la primera, la norma 1, ¿sí? Sea x un vector de Rn. Entonces decimos que la norma 1 se define como la suma de los valores absolutos de las componentes. Ahí está. ¿Sí? Vamos a demostrar que se cumplen las propiedades. No estamos haciendo la demostración rigurosa, toda la redacción. Me estoy saltando de pronto algunas cosillas. Porque mi idea es dar un bosquejo, dar ideas para que ustedes vayan haciendo la redacción de las demostraciones. Entonces, de pronto, mi notación no es tan formal. Pero ese es el sentido. Vamos a hacer el bosquejo entonces. La primera, la norma 1 es no negativa. Vamos a probarlo. Pues por definición la norma de x, la norma 1, es la suma desde j igual que 1 hasta n del valor absoluto de xj. Y esto por supuesto es no negativo, puesto que el valor absoluto de xj es mayor o igual a 0 para toda j. ¿No? Esta es una propiedad de los valores absolutos que se ve en los primeros cursos de cálculo, una variable. Entonces, el valor absoluto, que de hecho es el caso de la norma euclidiana en R1, ¿verdad? Este valor absoluto es no negativo, por lo tanto la suma de los valores absolutos con más razón es no negativo. Eso ya está demostrado. Segunda, la norma 1 del vector x es igual con 0 si y solo si x es el vector 0. Bueno, es una bicondicional. P si y solo si Q. Vamos a demostrar P implica Q. Entonces vamos a poner ahí, supongamos que la norma 1 es 0. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la suma de los valores absolutos de xj, variando desde 1 hasta n a la j, es igual con 0. ¿Sí? Ok. O sea, lo que estamos diciendo entonces es que valor absoluto de x1 más valor absoluto de x2 más así sucesivamente más valor absoluto de xn es igual con 0.
Cuando empezamos a hacer este tipo de demostraciones, pues nos es obvio, o sea, si sabemos que los valores absolutos son no negativos y la suma de ellos es cero, pues forzosamente las componentes tienen que ser cero. Pero algebraicamente, formalmente, nos falta ese paso de cómo se demuestra. Entonces, es la idea, dar ideas. La idea de este video es dar ideas a ustedes de cómo se hacen estas demostraciones. Fíjense, vamos a tomar un elemento cualquiera, el jésimo. Pues este elemento en valor absoluto, solito en valor absoluto, es menor o igual que la suma de todos ellos. ¿Correcto? Puesto que xj es alguno de estos. Entonces, solito es menor o igual a la suma de ellos. Pero por otro lado, el valor absoluto de xj es mayor o igual que 0. Entonces aquí estamos diciendo, ¿verdad?, que el valor absoluto de xj por un lado es mayor o igual que 0 y por el otro lado es menor o igual que 0. Es menor o igual que esta expresión, pero esta expresión es 0. Entonces, ya podemos decir que el valor absoluto de xj es 0. Pero tomamos uno arbitrariamente, entonces esto es para toda j. Para toda j entre 1 y n. Eso implica entonces que xj es 0 para toda j. Por lo tanto, x es el vector 0. No sé por qué iba a escribir sus componentes, ¿verdad? 0 es el vector 0. La demostración Q implica P es mucho más sencilla. Si x es el vector 0, pues sigue la definición, da 0. Pum, sin problemas. Tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice norma 1 de alfa x es igual a valor absoluto de alfa por la norma 1 de x, siendo alfa un escalar. Ahí está. Qué feo se despintó aquí. Bueno, ok, pues vamos a comenzar por acá. ¿Qué cosa es la norma 1 de alfa x? Pues alfa multiplica cada una de las coordenadas. Entonces, por definición es la suma desde j igual con 1 hasta n del valor absoluto de cada una de las componentes. Y en todas las componentes va a aparecer alfa. Alfa x1, alfa x2. Entonces aquí vamos a poner alfa xj. ¿Sí? Ahora, alfa y xj son números reales en un valor absoluto. Entonces por propiedades de valor absoluto se puede separar. Y seguimos poniendo j igual con 1 hasta n. Valor absoluto de alfa por valor absoluto de xj. Y el valor absoluto de alfa es constante con relación a la suma que tiene como índice j. Entonces sale el valor absoluto por la suma desde j igual con 1 hasta n del valor absoluto de xj. ¿Y esto qué es? Pues es la norma de x. Entonces tenemos valor absoluto de alfa por norma 1 de x. Ya está. Esta es la tercera propiedad. No sé para qué lo puse, si ya lo voy a quitar. Bueno, cuarta propiedad. La cuarta propiedad es la desigualdad del triángulo. Entonces aquí, cuarta propiedad, la norma de x más y, norma 1 de x más y, es menor o igual a la norma 1 de x más la norma 1 de y para todos los vectores x y y en Rn. No me gustó el operador para todo. Ahí está. Bueno, vamos a demostrarlo entonces. Empezamos norma 1 de x más y. Pues es la suma desde j igual con 1 hasta n de los valores absolutos xj más yj. ¿Sí? Vamos a desplegar la suma. Sería valor absoluto de x1 más y1, ¿sí?,
más valor absoluto de x2 más y2, más así sucesivamente hasta valor absoluto de xn más yn. Y aquí nuevamente por las propiedades de valor absoluto se puede aplicar desigualdad del triángulo aquí, 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 en todos lados. Entonces claramente esto es menor o igual a valor absoluto de x1 más valor absoluto de y1 más valor absoluto de x2 más valor absoluto de y2 más así sucesivamente valor absoluto de xn más valor absoluto de yn. Esto es igual, asociando los valores absolutos de x1 más x2 hasta valor absoluto de xn más, y ahora asociamos los valores absolutos de las coordenadas de y1 más valor absoluto de y2 más valor absoluto yn. ¿Y esto qué cosa es? Pues esto es la norma 1 de x más estos de acá son la norma 1 de y. Tengamos cuidado con los símbolos de igualdad y desigualdad. Perdón, me estoy ahogando. ¿Qué podemos decir? Esto implica entonces que valor absoluto, norma 1 de x más y, fíjate, es igual a esto, es menor o igual a esta expresión que es equivalente a la de abajo y es equivalente a la de abajo. Entonces ponemos la de abajo que está en la notación adecuada para nosotros. Digo, creo que esto ya no lo tengo que explicar, ya para los que estamos en este curso de cálculo de varias variables, pues ya hemos pasado por bastantes desigualdades en cálculo de una variable, ¿no? Entonces, simplemente, esto es igual a esto, ¿sí? Esto es menor o igual a todo lo de acá. Entonces se cumple la desigualdad del triángulo. Con eso queda probado que la norma 1 es, en efecto, una norma. Qué raro, ¿no? Tendría más bien que haber dicho que la función, esta que está aquí, es una norma. Pues ahora vamos a probar que la norma del supremo o norma infinita también cumple las propiedades. Las propiedades requeridas para llamarse norma, para merecer el nombre de norma. Qué bonito nombre, norma. Entonces nuevamente tomemos un vector de Rn y definimos la norma infinita, también llamada norma del supremo, de x como el máximo de los valores absolutos de las componentes. Ahí está. Pues igual hay que hacer la demostración de las propiedades. Primera propiedad. La norma de x, norma infinita, es no negativa. Bueno, pues por definición de norma infinita, ¿qué tenemos aquí? Pues la norma infinita es el máximo, ¿verdad? Entonces aquí en este tipo de norma tenemos que ver quién es el máximo. Entonces sin pérdida de generalidad podemos decir sea y escogemos el j-ésimo. XJ, valor absoluto, el máximo de todos esos valores absolutos. Es decir, XJ es la norma infinita de X. ¿Sí? No sabemos cuál es, no sabemos, pero alguno de ellos tiene que ser. Entonces, supongamos que ese es XJ. Así lo vamos a llamar. Finalmente son coordenadas, son números reales, es un conjunto acotado, son cosas de cálculo 1. Entonces, forzosamente sabemos que existe. Le vamos a llamar XJ. Pues, ¿qué pasa? Sucede que el valor absoluto de XJ es mayor o igual que 0 para cualquier J. Luego entonces, la norma que viene siendo
el valor absoluto de xj, pues es mayor o igual que 0. Porque es el máximo, es decir, esta es la norma. Entonces, es no negativa. O sea, todas estas propiedades son evidentes, ¿no? Sin demostración las entendemos claramente. Porque si son valores absolutos, son no negativos. Y vas a tomar el más grande de ellos como la norma, pues claro que no es negativo. Nada más que cuando estamos en estos cursos a lo mejor nos cuesta todavía trabajo hacer demostraciones. La idea de este video es tratar de dar ideas para hacer esas demostraciones. Segunda propiedad. En la segunda viene una idea muy interesante. La norma infinita es 0 si, solo si, x es el vector 0. Y nuevamente parece obvia, ¿no? Vamos a hacer de aquí para acá. Supongamos que la norma infinita es 0. Nuevamente, sea xj en valor absoluto la norma infinita, como hace un momento lo hicimos. Entonces eso implica que el valor absoluto de xj es igual con 0. Pero ojo, no es para toda j. El valor absoluto de xj no es 0 para toda j. Porque hace ratito pusimos que el valor absoluto de xj era mayor o igual que 0. Creo que lo pusimos de este lado, no sé, para toda j. Porque esta es una propiedad de valor absoluto. Son no negativos, ¿sí? Pero aquí, claramente, por propiedad de valor absoluto, xj vale 0. Pero xj es el máximo. O sea, no puedo decirlo para todas las j, para todos los valores de j. ¿Sí? A ver. Esta parece una demostración sencilla, ¿no? Es como la otra, ¿no? La suma de las normas y todo eso. Y de hecho lo es. No nos hagamos bolas, ¿sí? Lo único que podemos decir es que xj es igual con 0, ¿sí? Sin embargo, estamos diciendo que el valor absoluto de xj es el máximo de todos ellos. Estamos diciendo, valor absoluto de xj es mayor o igual a valor absoluto de xk para toda k entre 1 y n. Así es como expresamos que xj es el más grande de todos. Lo comparamos con cualquier otro de ellos y decimos que es mayor o igual, ¿sí? Pero fíjate, si esto a su vez es mayor o igual a 0 por propiedad de valor absoluto, y ya vimos que el valor absoluto de xj es 0, ¿qué podemos decir de xk? Pues que por un lado es mayor o igual a 0 y por otro lado menor o igual a 0 en valor absoluto. Perdón, pues sí, menor o igual a 0, ¿no? Claro, esto parece una tontería. O sea, un valor absoluto nunca va a ser menor que 0, ¿sí? Es menor o igual que este xj, pero este xj es igual a 0. Entonces, automáticamente vale 0. Y esto es para toda k. Es una precisión. O sea, es una precisión para la demostración. Y esto no está mal decirlo. Porque, a ver, pensemos tantito, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 y el 2 son iguales. 2 es igual a 2. ¿Puedo decir 2 menor o igual a 2? Pues sí, porque acuérdate que este es un operador que tiene dos posibilidades. O es menor o es igual. Con una de las dos que se cumple es verdadero. Entonces decir que 2 es menor o igual que 2 está bien. Entonces aquí yo digo, valor absoluto de xk es menor o igual que 0. Es correcto, no está mal. Pues es igual con 0. Por lo regular las desigualdades van en este orden, ¿verdad? Ahora lo puse al revés. Espero no haber confundido más de la cuenta. Vamos a la tercera propiedad. Bueno, la otra, la de regreso, es muy fácil. Si x es el vector 0, ¿no? O sea, aquí me faltó concluir, ¿verdad? Es que xk
es igual a 0 para toda k. Entonces x es el vector 0, ya está, porque todas sus componentes son 0. La otra también es muy sencilla. Si x es el vector 0, pues automáticamente los valores absolutos son 0. Ajá. Y el más grande es cualquiera de ellos, es 0. Ya está. La norma vale 0. Son ideas, ¿eh? Estoy dando un bosquejo nada más. Y entonces la tercera propiedad, de hecho me gustaría dejarla como ejercicio para ustedes. La norma infinita de x alfa. Sí, de hecho la tercera y cuarta propiedad yo creo que se las dejo a ustedes como ejercicio. Debe cumplir esto. La norma infinita alfa x es igual al valor absoluto de alfa por la norma infinita de x. Solo voy a dar unas ideas de cómo se tendría que hacer. Esta norma sería el máximo de alfa x1, alfa x2, etcétera, alfa xn. Hay que suponer que alfa xj es la norma, ¿sí? Es decir, es el máximo entre alfa x1, alfa x2 en valor absoluto, etcétera, valor absoluto alfa xn. Ya no me cupo, en fin. Y con las propiedades de valor absoluto se pueden ir separando, entonces llegar de aquí a acá no es muy difícil. Vamos a dejarlo como ejercicio. Y la cuarta propiedad también vamos a plantearla ahí nada más para que ustedes la acaben. La cuarta es la desigualdad del triángulo. Norma de infinita de x más y es menor o igual a la norma infinita de x más la norma infinita de y. Bueno, ¿cuál sería la idea? Sea valor absoluto de xj más yj la norma infinita de x más y. ¿Sí? Debe tener la misma coordenada, ¿sí? Porque estamos hablando de que este es el más grande entre valor absoluto de x1 más y1, x2 más y2, etc. Entonces deben tener la misma coordenada. Por desigualdad del triángulo, valor absoluto de valor absoluto de xj más yj es menor o igual a valor absoluto de xj más valor absoluto de yj. Pero cuidado, aquí no es automático decir, este es el más grande de las componentes de x y esta es la más grande de las componentes de y. No necesariamente. Juntas al sumarse sí lo son, pero por separado no necesariamente. Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Porque a lo mejor el hecho de que la suma sea tan grande, porque es la más alta de todas, pudiera ser porque a lo mejor y es altísima, pero x no es tanto. Hay otras x más grandes, pero esta y es tan grande, ¿no?, que la combinación hizo que esta fuera la más alta, xj más yj. Entonces no podemos garantizar que este sea el más alto y este el más alto. Uno de ellos, para su conjunto lo será, pero juntos, por separado cada uno no lo podemos garantizar. Sin embargo, aquí lo que podemos decir es lo siguiente. Notemos que el valor absoluto de xj, ¿cómo es en comparación con el máximo de los valores absolutos de x1, x2 hasta xn? ¿Cómo será? Si resulta que xj en efecto es el más grande, pues es igual. Pero si alguno de estos es más grande, es menor. Entonces es menor o igual. Y lo mismo va a pasar con yj. Menor o igual al máximo de los valores absolutos y1, y2, hasta yn. Entonces, aquí esto es menor o igual a la norma infinita de x más la norma infinita de y. Y esto de acá es la norma infinita de x más y. Ya está, ya hice la demostración, solo quería hacer una idea para que ustedes lo terminaran. Digo, es un bosquejo, ¿no? Falta la redacción, pero pues ya lo acabé, en fin.
Ahí está. A lo mejor sería bueno hacer un par de ejercicios, ¿no? Eh, una que les voy a dejar a ustedes es que comprueben cómo se relacionan las tres normas. La norma infinita para cualquier vector de Rn es menor o igual que la norma euclidiana, y esto es menor o igual que la norma 1 para todo x de Rn. Y de hecho, si han seguido los videos, una parte de esa desigualdad ya la demostramos. Y la otra no es difícil. Pruébenlo con algunos numeritos, con algunos casos particulares, a lo mejor en R2. Vean la interpretación de las normas. Ya tenemos la estructura de Rn para empezar a trabajar la topología. Vamos a hacer un video más antes de entrar a los conceptos topológicos, que va a ser ya con ejemplos prácticos. Porque es bueno manejar teoría, pero ahora sí vamos ya a aterrizarla. Vamos a ver regiones del plano, del espacio, regiones de Rn, donde se tengan que aplicar las normas. Hasta aquí el video.